Bienvenidos al Método Gross. Hoy en nuestra serie de mini gâteaux tenemos un día de fiesta y vamos a transformar recetas tan clásicas y tan originales como el Stollen y el budín de frutas en mini gâteaux, porque realmente los podemos hacer en tamaño pequeño para después poder regalar o bien para armar una mesa de dulces para Navidad, para las fiestas o para una ocasión donde nosotros queramos lucir con estos sabores que son muy clásicos de todos los festejos, por lo menos en lo que es Latinoamérica. Vamos a comenzar con el Stollen, que es una masa de levadura que sería como el equivalente al panettone germano, que es una masa que tiene levadura y especias. Las especias entraron primeramente en Europa a Alemania y bueno, entonces es muy común que todas las preparaciones que tengan que ver con las festividades del fin de año sean especiadas. Tanto los Lebkuchen como los Zimtsterne, Pfeffernusse, hay un montón de preparaciones y todas tienen o canela o jengibre o cardamomo. Y en este caso el Stollen en general tiene cardamomo como vedette dentro de ese conjunto de perfumes. Para hacer el Stollen lo que tenemos que hacer es una especie de espuma primero, donde vamos a colocar leche, vamos a colocar levadura de cerveza o levadura fresca o levadura en pasta, según como la denominación de cada país. Y esa levadura la vamos a endulzar con un poco de miel y alguna cucharada de harina extra. Vamos a sacar un poco de la harina que ya tenemos para la masa y eso se lo vamos a agregar. Y esta especie de espuma se llama así porque pasado un tiempo la levadura empieza a trabajar, empieza a producir alcohol y dióxido de carbono y forma realmente como una espuma de afeitar. Fíjense que pasados unos minutos yo voy a obtener prácticamente esto. Si están trabajando en climas que son muy cálidos, la espuma pueden hacerla y después guardarla en la heladera hasta el momento de utilización. Si no, la desen directamente ahí. Y después vamos a colocar, entonces en la máquina, si ustedes disponen de alguna máquina con gancho amasador, vamos a poner en la cuba la harina. Siempre guárdense un poco para agregar después. Vamos a incorporar toda esta espuma, que ven que enseguida cae, y esto lo que hace es tener una multiplicación mayor de la levadura y con esa multiplicación se ponen en juego muchísimos elementos de aromas, entonces la masa después es mucho más aromática. Vamos a agregar 2 huevos, azúcar, una pizca de sal, que siempre las masas tienen que tener una pizca de sal y las de levadura también. Y después vamos a incorporar un poco de especias de repostería, las clásicas especias dulces que se utilizan en repostería para, por ejemplo, una torta de Lindt o masitas de especias. Y vamos a agregar una cucharadita tipo café de cardamomo molido. El cardamomo es una... Vamos a hacer funcionar la máquina a muy baja velocidad para integrar todos los ingredientes. El cardamomo es una especie que proviene de los montes Cardamom de la India y es justamente una especie que es cítrica y alcanforada. Entonces enseguida va a dar un perfume muy pronunciado a esta preparación. Y después otro ingrediente que tenemos es manteca o mantequilla que vamos a ir incorporando. Voy a buscar una cuchara y la primera parte de la manteca la masa realmente la necesita para tomarla. Entonces la vamos a incorporar ahora. La manteca tiene que estar pomada, casi como la manteca con la cual vamos a hacer después el budín de frutas. Es lindo preparar estas recetas porque nos permiten, algunas hacerlas con anticipación para realmente sacarnos ese trabajo de los últimos días y también nos permiten que como son recetas tan digamos, rústicas para después poder envolverlas con papeles bonitos y cintarlas y colocarles adornos que sean propios de la época, después nos permitan regalar y nada más lindo que poder regalar un producto que hayamos hecho con todo
el amor que merece a quien se lo entreguemos en ese día. Si le hace falta, le incorporamos el resto de la harina que habíamos guardado. Generalmente lo necesita. La levadura, las masas de levadura son prácticamente de esas que no son tan exactas como cuando uno hace una masa de tarta y dice 320 gramos de harina. Puede que sí, como puede que no. La levadura depende de muchas otras cosas más. En principio, nosotros vamos a pesar todos los ingredientes, pero después puede que necesitemos un poco de harina extra o un poco de líquido extra. Vamos a tener directamente ahí y vamos a, acá tengo un poco de harina extra y vamos a ir tomando la masa, tenemos que trabajarla como tal. Desarrollamos un poco el gluten. Recuerden, si trabajan en países donde hace calor para estas épocas, la manteca la agregan realmente en dos partes. La primera, después esperar un poquito que la masa siga trabajando y después la segunda para no apurarla demasiado. Una vez que tengamos ese bollo, entonces le damos un poco de forma. Si quieren pueden utilizar el mismo bols de la batidora, le ponemos un poquitito de harina y lo dejamos descansar hasta que duplique el volumen. La otra de las preparaciones es también muy clásica, budín que en el interior lleva pasas de uva, que puede llevar frutas secas, frutas confitadas. En este caso es un budín que va a partir de la base del mazapán o pasta de almendras. El mazapán es una preparación que ustedes ya compran hecha, que está justamente realizada con almendras molidas y con azúcar impalpable. Entonces, esa preparación que la industria hace y se encarga de que sea así como una pasta, ustedes la compran con ese nombre y directamente después nos sirve para armar todo este tipo de budines que queremos que queden tiernos y húmedos en el interior. Al mazapán, que lo vamos a ablandar un poco, le vamos a colocar la manteca y el azúcar. De a poco vamos a hacer de todo esto una pasta que después vamos a continuar blanqueando. Blanquear le llamamos cuando mezclamos siempre o materia grasa o yemas, que también es una materia grasa, con azúcar y le damos el trabajo del batido, porque justamente la materia grasa y las yemas, cuando nosotros las mezclamos con azúcar y las batimos, van a empalidecer. Acá agregué el resto del azúcar y el resto de la manteca o mantequilla y realmente ahora tengo que cerciorarme de que todo esto sea una pasta. Vamos a perfumar entonces con un poco de ralladura de limón. Vamos a agregar una pizca de sal, que siempre a estas masas le agregamos sal. El limón o la ralladura de algún cítrico combina muy bien, si no, esencia de vainilla. En general estos budines de frutas no tienen especias en el interior, sino que todo el sabor va a venir tanto de estos perfumes como después por las frutas que vayamos a agregar. Una pizca de sal, puede ir acá o puede ir en la harina, no hay ningún orden. Y después incorporamos 2 huevos, los integramos e incorporamos los otros 2. Y esta masa siempre es importante que la hagan con todos los ingredientes a la misma temperatura ambiente, de 20 a 22 grados, para que yo logre en poco tiempo tener una crema pareja. Si ustedes se fijan, yo en este momento lo que logro es una crema muy pareja hecha a partir de esa unión de mantequilla con la pasta de almendras, con los huevos y el azúcar. Y eso es lo que tengo que mantener hasta que agregue los secos. Para los secos, en este caso, vamos a tamizar juntos harina de trigo, polvo leudante y almidón de maíz. Le damos un poco más de sequedad a la masa a partir del almidón de maíz, que se utiliza
para algún tipo de budines donde utilizamos frutas con mucha cantidad de azúcar, como son las frutas confitadas que después van a ingresar, y entonces preferimos que la masa se distinga un poco de esas frutas y no forme un budín demasiado apelmazado. Por eso acá tenemos la integración de los secos, que generalmente conviene agregar un tercio al principio y quizás batiéndolo con la batidora, y después el resto lo vamos a agregar a mano. Esta primera inclusión se hace porque eso me homogeneiza mucho la masa. Entonces, vamos a sacar los batidores. Esto lo vamos a dejar acá. Y vamos entonces a incorporar lo que queda de harina. Me guardo apenas de esa harina. Y después tengo frutas secas, como pueden ser nueces, castañas de cayú, almendras, avellanas, pistachos, que son muy lindos y sirven tanto para el interior como para decorar. Y tengo también frutas confitadas, todas cortadas en cubitos de 1 centímetro. Las frutas secas quizás las puedan dejar un poco más gruesas porque después se cortan bien. El tema es que estas frutas confitadas, por su contenido en azúcar y así al estar tan justamente glaseadas, a veces arrastran los cuchillos cuando uno corta. A las frutas secas les vamos a incorporar ese resto de harina que teníamos ahí guardando para que después se distribuyan bien en la preparación. Y así, con todo esto, vamos a tener nuestro budín de frutas. Ahora parece que realmente tuviera tanta cantidad de frutas y que no va a subir nada, pero no se olviden que esta preparación lleva harina leudante, lleva harina con polvo de hornear. Entonces ahí sí o sí vamos a tener que después, la masa va a formar miga y vamos a poder tener un producto que tenga buena cantidad de miga. Acá tengo unos moldes que son de cartón corrugado, que tienen motivos en el revés de lo que son las fiestas, ¿no? En dorado y rojo en este caso. Vamos a rellenar, ven, hay formas de campanas, de estrellas, algunos son circulares. Vamos a rellenar 2 y uno así para que ustedes los vean. Y entonces los moldecitos, si quieren, los enmantecan porque son de cartón, pero generalmente estos moldes resisten la cocción sin enmantecarlos. Y la masa, como tiene manteca, después se va a despegar. Esta masa nos permite rellenar los moldes prácticamente hasta el tope, hasta el ras, porque nosotros tenemos que el polvo leudante va a subir, pero también tiene una buena cantidad de frutas como para que no sean desmesurado, digamos, el crecimiento. No es lo mismo cuando hacemos un budín de limón, que entonces en ese caso sí vamos a tener que rellenar a 2/3 para dejarle lugar a la masa que llegue al ras y después baje. Estos budines, una vez que estén cocidos, ustedes los pueden guardar tranquilamente para regalar mucho más tarde. Si los hacen un mes antes sería lo ideal. Los dejan enfriar bien y después los llevan al freezer envueltos en papel film y los sacan una semana antes y a temperatura ambiente. Ahí ya los pueden glasear, envolver, adornarlos con lindas cintas y así tener unos regalos self-made para cualquier tipo de ocasión. Es muy lindo para poner quizás en el árbol de Navidad o en alguna mesa de celebraciones. También, si quieren hacer el clásico budín inglés de los moldes que ustedes ya conocen, esos moldes de cake rectangulares, van a rellenar también prácticamente a 3/4 en esos moldes y después los van a llevar a horno. El horno tiene que estar precalentado y vamos a trabajar en un horno a 170 grados, un poquitito más bajo que un horno para un bizcochuelo o para un genoise. Los vamos a colocar en una bandeja en el medio del horno y si son estos moldecitos de este tamaño,
van a llevar unos 25 a 30 minutos. Recuerden que teníamos una masa que tenía que llegar al doble de su volumen. Yo tengo una acá que pide a gritos que nos acordemos de la masa. Por eso la tenemos acá envuelta en film. Vamos a bajarla a la mesada. La vamos a desgasificar. Desgasificar le llamamos en gastronomía cuando tenemos estas masas de levadura que necesitamos bajarlas. ¿Ven? Entonces sale todo el gas que formó la levadura durante la fermentación, nosotros lo destruimos. Ustedes por ahí piensan que la miga no va a volver a la masa. Sí, la miga va a volver, porque la levadura está viva y va a seguir encontrando alimento para poder reproducirse y tener una vida útil y prolongada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estirar la masa para formar el Stollen. Nosotros tenemos que utilizar esta masa para hacer Stollen, que van a ir también en moldecitos chiquititos. Si ustedes quieren hacer el Stollen clásico, le ponen las pasas de uva, como yo voy a hacer ahora, y después lo que generalmente hacen es doblarlo, fíjense, en 1 a 2 tercios, el otro a 1 tercio, y después este viene por encima. Entonces les queda la forma clásica de lo que es el Stollen. Es como un labio arriba de otro labio. Si en este caso yo no voy a hacer la forma original, sino que lo que voy a buscar es incluir pasas rubias y pasas oscuras que están remojadas con alguna bebida alcohólica, generalmente rum, whisky, coñac. Y una vez que las tenemos acá, las vamos a arrollar. Y una vez que tengamos un rollo, esta última parte la vamos a romper un poco, así. Y tenemos los moldecitos listos. Son las mismas cajitas anteriores, pero en este caso con una forma de barquette. Y estas barquette, entonces, estas tienen unos 10 centímetros de longitud y unos 6 centímetros de ancho. Son 200 gramos que vamos a colocar de masa en cada una de ellas. Entonces, vamos a colocar la masa así y se aseguran de aplastarla un poco con los dedos. No se asusten que después la preparación crece igual. Colocamos ahí y aplastamos. Tenemos. Esta es una masa de levadura, entonces yo no puedo terminar de hacer la masa y llevarla directamente al horno. Tengo que dejarla levar. Entonces, esta masa en sitio tibio, aproximadamente unos 30 minutos, porque son cajitas muy chicas, y después sí, ya las podemos hornear en un horno a 180 grados durante aproximadamente unos 20 a 25 minutos. Así que yo termino de pintarlas con manteca fundida. Entonces tenemos los budines de frutas en el horno y los Stollen esperando levar para ingresar al horno. Vamos a anotar el paso a paso para que vean los ingredientes y las proporciones de estas recetas. Para el Stollen, disolver 30 gramos de levadura fresca en 120 centímetros cúbicos de leche, una cucharada de miel y 2 cucharadas de harina. Formar una espuma dejándola reposar 15 minutos. En el bol de la batidora colocar 450 gramos de harina, 2 huevos, la espuma obtenida, 40 gramos de azúcar. Perfumar con una cucharadita de cardamomo molido y una cucharadita de especias de repostería. Formar una masa y agregar 180 gramos de manteca en 2 partes. Bajar el bollo a la mesa de trabajo y darle forma redondeada. Dejar reposar al doble. Desgasificar el bollo y estirar. Colocar 200 gramos de pasas de uva remojadas en rum y coñac. Enrollar y cortar porciones de 200 gramos. Colocar dentro de moldes y dejar levar al doble. Hornear a 170 grados por 25 a 30 minutos. Para el budín de frutas, ablandar 150 gramos de pasta de almendras con 200 gramos de manteca
y 150 gramos de azúcar. Batir hasta blanquear. Perfumar con la ralladura de la piel de medio limón. Incorporar 200 gramos de huevos. Tamizar 250 gramos de harina con 40 gramos de almidón de maíz, 10 gramos de polvo de hornear y una pizca de sal fina. Añadir los secos al batido de manteca y agregar 500 gramos de frutas, secas y confitadas. Colocar la preparación en moldes pequeños. Llevar a horno a 180 grados y cocinar de 25 a 30 minutos. Una vez que tengan entonces cocidas y frías a temperatura ambiente tanto el budín como el Stollen, vamos a glasearlo. Y en este caso lo ideal es elegir algún glaseado del tipo del glacé real, ¿no es cierto? Una clara, 250 gramos de azúcar impalpable y un poco de jugo de limón. Lo baten y es un glaseado que queda muy blanco, es muy brillante y a su vez después tenemos la ventaja de que se seca. Entonces si queremos nosotros envolverlo con celofán no hay ningún tipo de problema. Untamos un poco con el glaseado. Después vamos a agregarles, por ejemplo, a estos que son los Stollen, le vamos a incorporar unos pistachos cortados así en batoné. Ustedes los pasan por agua caliente, los pelan de esa cascarita y le agregamos después un bastón hecho en azúcar. Y eso lo tenemos listo. Y a los demás, como las campanitas, podemos agregarle algunos confites en rojo. El rojo y el verde en general son los colores de la Navidad, así que vamos a utilizar un poco de confites rojos. Tenemos unas esferitas casi metálicas, parecen realmente como esferitas de mercurio. Y después unas almendras argenté, son unas almendras plateadas que realmente van a quedar muy lindas. Son todos los confites que utilizamos en estas fiestas. Yo acá tengo hecho del estilo del cake, ¿no es cierto? Uno de esos budines cocinados en molde. Entonces vamos a ver cómo está el interior para ver cómo es la distribución de las frutas y así tentarlos un poco más. Como ven, tenemos ahí las frutas confitadas, las frutas secas, todo se puede disfrutar mucho más. Y si hablamos de disfrutar, vamos a acompañar justamente todas estas pastelerías con alguna copa de espumante y si no, ustedes se hacen el trago que más les gusta. Yo prefiero un poquito de pulpa de mango o fruta de la pasión y un poco de hielo y de algún vodka. Vamos, entonces tenemos hasta una vodka de Navidad. Vamos a completar el mango con vodka. Esto solo para adultos, por supuesto. Y vamos a ver cómo quedaron los productos que ya tenemos decorados y que realmente podríamos envolver y hacer que no solo queden en nuestra mesa, sino que decoren todas estas fiestas. Y desde aquí, desde el método Gross, deseo que todos podamos brindar en nuestras mesas por la paz. Y si a partir de esa célula de comensales tan pequeña se logra que todos estemos de acuerdo, la paz mundial llegará. Y creo que ese es un buen deseo para estas fiestas. Así que desde aquí, un brindis con ustedes y por ustedes. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.